Buenos días, 8:08 del jueves 29 de mayo del 2025. A través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Soria, llevará a cabo la audiencia pública de suspensión temporal en el ejercicio del cargo solicitada por la Fiscalía de la Nación en el proceso seguido contra don Tomás Saladino Gálvez Villegas por la presunta comisión de delito de organización criminal en el radio del Estado. Expediente 41-2019-5. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar los señor fiscal. Sí, señor juez, buenos días nuevamente. Por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto supremo provisional del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, con los datos ya consignados en auto, señor juez. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Buenos días, señor magistrado supremo, señor fiscal supremo y todos los presentes. Por la defensa técnica necesaria, el defensor público Abel Peri Rodríguez Pérez, con número de contacto 944-897-658, con domicilio procesal en Girón Carabaya, 831, quinto piso, oficina 502. Hemos acudido a su despacho, señor magistrado, a requerimiento suyo por el oficio 041-219, en la medida que no esté presente la defensa particular. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Gálvez Villegas. Señor magistrado, yo en mi condición de imputado y también en mi condición de abogado, voy a hacer mi autodefensa, como ya lo vengo haciendo desde hace 5 años por imputaciones falsas que me van haciendo. Voy a hacer mi autodefensa. Tomás Gálvez, con registro CAL 14668, domicilio procesal Avenida Javier Prado Este 560, oficina 1403, San Isidro, correo tomás.galvez.villegas@gmail.com, casilla electrónica 162885 y demás datos sobrantes en los actuados. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Rodríguez, se encuentra el doctor Gálvez, que además va a hacer su autodefensa. Gracias por asistir a esta audiencia. Ok, magistrado, con su venia nos retiramos. Buenos días. Gracias. Buenos días. Voy a dar cuenta de 2 escritos ingresados. Uno el día 27 de mayo, el día de antier, es la Procuraduría General del Estado, devolviendo la resolución judicial para que se notifique al Procurador Público Especializado. Refieren acá que este requerimiento debe ser notificado a la Procuradora Pública Descentralizada Anticorrupción de Ica, encargada de la representación y defensa de los intereses del Estado. Acá se notificaba a la Defensora Pública de la Procuraduría General del Estado. Voy a chequear esto que es. Y hay otro recurso ingresado el día de hoy, perdón, el día de ayer, 28 de mayo, de la Fiscalía, remitiendo una serie de información que constituyen actas de extracción de información de fuentes abiertas sobre una serie de entrevistas realizadas al señor Tomás Gálvez Villegas. ¿Le han notificado estos 2 recursos que han ingresado, doctor Gálvez? Sí, señor magistrado, he tomado conocimiento. Yo tomo conocimiento, ya. Un segundo, ¿me permiten ver qué cosa es esto de la Procuraduría que ha devuelto la notificación, por favor? Gracias. Me comunican que en este caso la Procuraduría Pública, ninguna de las Procuradurías se ha personado a este proceso. Toda vez que no existe un apersonamiento de la Procuraduría, vamos a continuar y ya se notificará a la Procuraduría cuando esta se constituya, o le haremos llegar después las decisiones. ¿Podemos comenzar la audiencia?
Doctor Mendoza, Sí, señor. Sí, usted ha hecho requerimiento. así es. Ya. Tiene el uso de la palabra, por favor. Por 15 minutos. Gracias, señor juez. Le pido su indulgencia si es que tarda un poco más. Me avisa si necesita más tiempo. Gracias, señor. Señor juez supremo, contra Tomás Saladino Gálvez Villegas existe una investigación. En la actualidad está con denuncia constitucional por su prerrogativa constitucional como alto funcionario, a quien se le imputan los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado, cuya apreciación en estos momentos corresponde al Congreso de la República, en particular a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que aún no se pronuncia sobre el tema. Sobre esto último, importa precisar que la presentación de una denuncia constitucional, en modo alguno, señor juez, hace que la Fiscalía de la Nación pierda competencia en la investigación. Lo que es así porque el investigado Gálvez Villegas es un alto funcionario que goza de aquella prerrogativa de antejuicio, porque la denuncia constitucional es un acto propio de la Fiscalía de la Nación, que como es obvio, tenemos interés directo como persecutor penal en que esa disposición tenga un resultado favorable una vez concluido el trámite ante el Poder Legislativo, porque al emitir aquella denuncia constitucional motivada ya se tiene una convicción acerca de la existencia de un posible delito, para lo cual incluso ya se tiene la atribución para sustentarla oralmente, como ha ocurrido en este caso, y le consta así a la defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por lo demás, señor juez, porque de conformidad con el artículo 100 de la Constitución y el numeral 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal, de emitirse resolución acusatoria por parte del Congreso, será la misma Fiscalía de la Nación la que emitirá la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Siendo así, el hecho que se haya emitido una denuncia constitucional para el trámite correspondiente por tratarse de un alto funcionario aforado no es motivo para que la Fiscalía de la Nación pierda su competencia en cuanto a la investigación y en aras de que la misma pueda presentar un requerimiento de suspensión de derechos que, como es obvio, no es competencia del Congreso de la República requerirla ni dictarla. Por ello es que, señor juez, inclusive se conocen cuestiones incidentales que se proponen ante su despacho. Negarlo, señor juez, sería negar la competencia del Ministerio Público en este tipo de procesos creados para estos altos funcionarios en cualquier incidencia que pueda surgir una vez emitida la denuncia constitucional. Lo que consideramos no es así y que por el contrario es el curso natural del proceso. Así lo tiene declarado este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en la resolución 2 del 12 de diciembre del 2018 en la causa AV 20-2018. Se imputa a Tomás Saladino Gálvez Villegas los supuestos de organización criminal y tráfico de influencias agravadas. En el primer caso, se tiene que Tomás Saladino Gálvez Villegas, fiscal supremo titular del Ministerio Público, habría formado parte o integrado la organización criminal liderada por el actual congresista de la República, José León Luna Gálvez, quien por entonces, en el año 2016, decidió fundar su propio partido político con la denominación Podemos para el Progreso del Perú, cuyo programa criminal comprendía injerencia en la elección ilegal de Adolfo Carlomagno Castillo Mesa como jefe de la OMPE, el copamiento de la OMPE a través del nombramiento de personas que pudieran servir a los intereses de la organización, así como captar a los funcionarios que laboraban en dicha institución para lograr la inscripción del referido partido político. Tercero, la inscripción ilegal del partido político Podemos para el Progreso del Perú, donde los funcionarios designados y captados habrían dejado pasar por alto observaciones formuladas por otros funcionarios de la misma institución y actos de represalias contra aquellos funcionarios que denunciaban irregularidades, presión e intimidación materializados en procedimientos administrativos contra funcionarios y servidores que realizaban alguna observación o cuestionamiento del procedimiento de inscripción del mencionado partido. Con ese propósito, se incurría en la comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios, cohecho, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, así como delitos contra la fe pública. Aquella organización, señor juez, estaba conformada por José León Luna Gálvez, el presunto líder y hombre clave de la organización criminal y accionista de la Universidad Privada Telesub. También por José Luis Luna Morales, hijo de Luna Gálvez y socio fundador del partido antes referido, encargado de la compra de voluntades de los entonces consejeros del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. José Luis Cabaza Roncaya, un operador político de la organización criminal, encargado de la compra de voluntades de los referidos magistrados, de gestar la elección de Adolfo Carlomagno Castillo Mesa
como jefa de la OMPE, del copamiento de los puestos claves y de hacer posible la inscripción del partido político. Óscar Abraham Nieves Vela, un operador político también de la organización criminal encargado de impulsar el nombramiento de Castillo Mesa como jefe de la OMPE. Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, que era el encargado de postular al cargo de jefe de la OMPE, permitir el trabajo de los operadores, facilitar el copamiento de la OMPE y de hacer posible la inscripción del partido político. A los que se sumaron otros, como algunos de los entonces consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, institución que, por cierto, tenía a su cargo la designación del jefe de la OMPE. Es en ese contexto que destaca la actuación no aislada, sino funcional y estratégica de Tomás Aladino Gálvez Villegas para asegurar el cumplimiento del programa criminal de la organización, pues habría tenido la responsabilidad de captar al entonces consejero Heber Marcelo Cubas para asegurar el nombramiento de Castillo Mesa como jefe de la OMPE, persona esta última con quien habría sostenido reuniones previas. En cuanto al delito de tráfico de influencias agravado, tenemos, señor, que en febrero del 2017, Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal supremo titular del Ministerio Público, ante el postulante al cargo de jefe de la OMPE, Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, habría invocado o evidenciado tener influencias reales sobre el entonces consejero del hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Heber Marcelo Cubas, ante quien ofreció ejercer sus influencias e interceder para que Castillo Mesa resulte beneficiado con su nombramiento en la postulación al puesto materia del concurso público de selección y nombramiento que habían convocado. A cambio de lo cual, Gálvez Villegas habría recibido la promesa de que su esposa, Susana Ivonne Guerrero López, obtendría un cargo público de alto nivel en la OMPE, además de futuros beneficios profesionales y de tipo político, a través del partido Podemos al que me he referido antes, donde tenía planeado incorporar candidatos provenientes de las rondas campesinas, aprovechando su cargo de director de la institución del Ministerio Público. Una vez, claro está, que José León Luna Gálvez, propietario y accionista de Telesur, haya logrado la inscripción de dicho partido político. Señor magistrado, es necesario referirnos a los elementos que contiene la organización criminal. Según los términos de la imputación, Gálvez Villegas habría formado parte activa de una organización criminal de estructura flexible de tipología red criminal. La organización habría estado conformada por más de 3 personas. Se trata de una organización criminal de carácter estable o permanente que vendría operando desde 2014 y 2015, que en la designación y reparto de funciones, Gálvez Villegas habría asumido un rol o función estratégica donde el programa delictivo de la organización importaba en obtener poder político y económico, comprar voluntades de altos funcionarios y que estos, dentro del cumplimiento de funciones, designen autoridades para ocupar instituciones dentro de esa administración. El líder de aquella organización sería el señor José León Luna Gálvez, quien habría planificado, organizado y dirigido y controlado esta organización. El modus operandi, pues, de esta organización habría sido que el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura designe autoridades de instituciones públicas como la OMPE con la posterior finalidad de copar dicha institución con sus colaboradores. ¿Cómo se produce, señor, la captación e integración del ex consejero Heber Marcelo Cubas por el ex fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas a la organización criminal? Por el fiscal supremo titular. Heber Marcelo Cubas, señor, representante asistitario del Colegio de Profesionales que integró el Consejo Nacional de la Magistratura entre 2015 y 2018, como tal, señor, participó en la votación, nombramiento y juramentación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular del Ministerio Público. José Luis Cabaza Roncaya y Tomás Aladino Gálvez Villegas, según este último, se conocieron el segundo semestre de 2015 por intermedio de Absalón Vázquez. Desde entonces fueron amigos, lo cual se soporta en el constante flujo de llamadas reportado por Telefónica del Perú. El 21 de diciembre de 2016, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura decidió no renovar la confianza y en consecuencia no ratificar en el cargo de jefe de la OMPE a Mariano Augusto Cucha Espinosa, decisión que fue objeto de recurso extraordinario que luego fue declarado infundado. En ese contexto, fines de diciembre de 2016, surge el interés de Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, motivado por Fernando Obregón Mancilla y Óscar Alberto Nieves Vela, para ocupar el puesto que dejaba Cucho Espinosa.
Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, quien participaba como postulante en ese concurso público y que había logrado pasar a la fase del examen escrito gracias a un supuesto error que le permitió superar el puntaje, ocupaba el 4º lugar en orden de mérito para ocupar ese puesto. Se sostiene que en tal contexto, ese vínculo de amistad habría sido aprovechado por Cabaza Roncaya para pedir a Gálvez Villegas apoye los intereses de José León Luna Gálvez y capte a Heber Marcelo Cubas para lograr el nombramiento de Adolfo Carlomagno Castillo Mesa como jefe de la OMPE, dato que se soporta en las comunicaciones sostenidas por ambos en el periodo en que se tramitaba la convocatoria para ese propósito. Señor juez, en febrero del año 2017, una vez que el postulante Adolfo Carlomagno Castillo Mesa supera el puntaje de examen curricular, consta diversas acciones desplegadas por Cabaza Roncaya con la finalidad de captar al consejero Heber Marcelo Cubas, lo cual se lograría a través del entonces fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, cargo al que ha sido repuesto. Señor juez, en la disposición 4, de fecha 16 de marzo de 2020, se transcribe la declaración del colaborador eficaz 2301, quien precisó lo siguiente. Tengo conocimiento que en los últimos días del mes de enero del 2017, en casa del fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, ubicada en calle Gerona, 669, distrito de Surco, se concertó una reunión entre el señor José Luis Cabaza Roncaya y el señor Miguel Ángel Torres Rey. En esa misma reunión, el mismo José Luis Cabaza Roncaya manifestó que ejercía pleno control y manejo sobre los ex consejeros Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pérez. Y se pudo determinar en las conversaciones que su poder no era simbólico ni aparente, sino real y muy fuerte, que manejaba un grupo de consejeros a quienes apoyaba a través de la Universidad Telesub, de propiedad de Luna Gálvez. A raíz de esa reunión intercambian números Torres Reina y Cabaza Roncaya y se inician las comunicaciones. El 9 de febrero del 2017, Adolfo Carlomagno Castillo Mesa conoce a Gálvez Villegas. Quien los presenta es José Luis Cabaza Roncaya. Ese día, Gálvez Villegas se ofreció a ayudar a Castillo Mesa con su nombramiento como jefe de la OMPE y que para tal efecto coordinaría un encuentro con una persona que lo ayudaría. Al respecto, Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, en su declaración, señala lo siguiente. Recibí una llamada telefónica de José Luis Cabaza Roncaya y me convocó a una reunión el 9 de febrero del 2017 a las 10 de la mañana aproximadamente. Me dijo que nos encontrábamos en el Starbucks, del Óvalo Gutiérrez, ya que me presentaría a una persona importante que me apoyaría en mi nombramiento como jefe de la OMPE, ya que tenía llegada al consejero Heber Marcelo. Cuando llegué al lugar, José Luis Cabaza Roncaya me llama a mi celular y me ordena que salga del Starbucks y que me dirija a la cafetería de Wong, ubicada también en el Óvalo Gutiérrez. Cuando ingreso a la cafetería, José Luis Cabaza se encontraba sentado en una mesa con la persona que sería el contacto o el puente. Se trataba de una persona de sexo masculino que yo conocía, y Cabaza me presenta a esa persona diciendo, Tomás Gálvez, futuro fiscal de la Nación. Conversamos temas de la OMPE. Tomás Gálvez me promete ayudar para mi nombramiento como jefe de la OMPE. Y no me decía con quién, solamente me dijo que estaba esperando una llamada de la persona que te va a ayudar. Luego de esperar aproximadamente un par de horas, esta persona nunca llamó al teléfono. Entonces Cabaza me dice que debo estar atento a las llamadas y que él coordinaría con Tomás Gálvez para el encuentro con esa persona que iba a ayudar en el proceso de nombramiento de jefe de la OMPE. El 16 de febrero del 2017, unos días después, Castillo Mesa se reúne con Cabaza Roncaya y José León Luna Gálvez en las instalaciones de la Universidad Telesub, reunión en que se describe en los términos siguientes. El 14 de febrero de 2017 recibí una llamada telefónica a mi número de teléfono de José Cabaza Roncaya en horas de la mañana y me convoca a una reunión exigiéndome que regrese a Lima, ya que la reunión era de suma importancia para mi nombramiento como jefe de la OMPE. Es donde yo regreso a Lima, saliendo de Trujillo el 15 de febrero en horas de la noche y llego a Lima al día siguiente. José Cabaza me llamó por teléfono para indicarme que la reunión se llevaría en horas de la tarde, pasadas las 17 horas, y nos encontraríamos en la cuadra 35 de la avenida Arequipa. Cuando llegué al punto, Cabaza me da el encuentro y me lleva a la Universidad Telesub. Subimos a un segundo piso e ingresamos a una oficina y por primera vez me encuentro a José León Luna Gálvez sentado en una silla junto a su escritorio.
En esa oficina también se encontraba Oscar Nieves. Recuerdo que el escritorio de Luna Gálvez es grande, de madera, con vidrio encima y una espalda, a la espalda una bandera con pedestal de Telesub. Quien inicia la reunión es José Luis Cavazza Roncaya. Dando cuenta a Luna Gálvez, le dice: señor Luna, le presento a Castillo Mesa, este es el hombre. Se inicia el diálogo entre mi persona y Luna Gálvez. Me dice: es importante que ocupe esa plaza y tendrá todo mi apoyo con los consejeros amigos. Cuando Luna Gálvez hablaba, todos nosotros nos manteníamos en silencio y atentos a las órdenes. Y en ese momento me percato que era el líder del grupo y a la vez el financista por su poder económico. Cuando Luna Gálvez finaliza la conversación conmigo y con todos, Cavazza Roncaya me indica que me retire. Oscar Nieves y Cavazza Roncaya permanecen con Luna Gálvez en su oficina. Luego de esta reunión me retiro a Trujillo. La noche del 23 de febrero del 2017, según lo que declara Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, ocurrió lo siguiente. Me llama José Luis Cavazza Roncaya por teléfono y me indica de encontrarnos a horas 19 en las inmediaciones del Centro Comercial Higuereta, sobre la avenida Aviación, para asistir a una reunión. Llegando a esa hora me encontré con Cavazza en el punto de encuentro y nos fuimos caminando a unas 4 o 5 cuadras aproximadamente hasta que llegamos a una casa. Y Cavazza tocó una puerta y el que abre es Tomás Gálvez, quien se encontraba con el ex consejero Heber Marcelo, reuniéndonos en una sala de estar, y yo me senté en un sofá que tiene una vista a un pequeño jardín. Cavazza inicia la presentación señalándome: este es el hombre, Castillo Mesa. Y yo saludo a Tomás Gálvez, Heber Marcelo, y empezamos a hablar sobre los planes de la OMPE. El ex consejero Heber Marcelo me brindó su apoyo para lograr ser el jefe de la OMPE. Tomás Gálvez nos invitó a piqueos y bebidas en su casa. Entonces es que me di cuenta que Tomás Gálvez era el puente. José Luis Cavazza Roncaya, Tomás Gálvez Villegas, Adolfo Carlomagno Castillo Mesa y Heber Marcelo Cubas se reunieron en la vivienda de Gálvez Villegas. Dato que se corrobora, señor juez, con el tráfico de llamadas entre las personas de José Luis Cavazza Roncaya y Adolfo Castillo Mesa, así como Adolfo Castillo Mesa y Fernando Obregón Mancilla, las cuales se encuentran registradas en la calle Almería 273, Santiago de Surco, entre las 19 y 22 horas, a menos de 100 metros de la vivienda de Gálvez Villegas, conforme al detalle de llamadas efectuadas en el plano de ubicación. El 3 de marzo de 2017, cuando Adolfo Carlomagno Castillo Mesa ya había sido elegido como jefe de la OMPE, según declara, ocurre lo siguiente. Cuando ya fui nombrado jefe de la OMPE, se realizó otra reunión. El 3 de marzo de 2017 me llamó Cavazza. Me indica que en horas de la noche había una reunión y nos encontramos por inmediaciones del Lobo Higuereta. Y nos dirigimos hasta la puerta de la casa de Tomás Gálvez. José Luis Cavazza se despide diciéndome: yo no voy a entrar. Ingreso solo a la casa de Tomás Gálvez y se encontraba en esa reunión Heber Marcelo, Tomás Gálvez y Susana Guerrero. Reunión en la que permanecí alrededor de una hora aproximadamente, ya que Fernando Obregón me había indicado que luego de esa reunión me dirija a la casa de Ada Gallegos, donde me encuentro con el ex consejero Orlando Velázquez. Y este me dice: vienes de donde Tomasito, quien me ofrece apoyo en mi gestión como jefe de la OMPE. José Luis Cavazza Roncaya no ingresó a la casa de Tomás Gálvez porque se había enemistado a consecuencia del tema de los ronderos campesinos, ya que Tomás Gálvez tenía 3 intereses que eran: primero, ser fiscal de la nación; segundo, tener su propia organización política; y tercero, un cargo público de alto nivel para su esposa Susana Guerrero. El tema de los ronderos campesinos consistió en que Tomás Gálvez obtendría cupos en la lista de candidatos del partido Podemos por el Progreso del Perú para elecciones regionales y nacionales, plan que no se concretó porque con Cavazza rompen palitos. Lo declarado, señor juez, por Castillo Mesa se comprueba con el tráfico de llamadas de Adolfo Castillo Mesa, el cual registra comunicaciones también en calle Almería 273, urbanización Higuereta Surco, ubicada que se encuentra a menos de 100 metros de la vivienda de Tomás Aladino Gálvez Villegas. Y sobre esto van a escuchar una historia diferente. Concluye Castillo Mesa con lo siguiente, señor juez. José Luna Gálvez compró a los consejeros Guido Águila e Iván Noguera, y Tomás Gálvez se encargó del consejero Heber Marcelo. Cavazza y Oscar Nieves se encargaron del consejero Julio Gutiérrez Pérez y Fernando Obregón se encargó del consejero Orlando Velázquez. José Luna Gálvez financió el proceso que culminó en mi designación como jefe de la OMPE, comprando los votos de todos estos ex consejeros.
Estos exconsejeros servían a todos los integrantes de la organización que Luna Gálvez financió. Señor juez, sé que el tiempo es corto, le pido su indulgencia, por favor, para poder continuar. Vayamos ya al punto central. Bien, señor. Solo hacer mención que se le atribuye, a propósito de ello, los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Señor juez, el interés de Gálvez Villegas en el tema de las rondas campesinas se evidencia, por ejemplo, en sus nexos con César Inostroza Pariachi, por entonces juez supremo de la Corte Suprema, con quien entabló una serie de comunicaciones, una de las cuales se desarrolló en los siguientes términos. Hermano, te quería preguntar por el rondero de San Martín, no te olvides. Pucha, tú sabes que yo trabajo allá con la gente y ahí he prometido apoyarnos. Registro difundido por diversos medios de comunicación en el 2018. A propósito de la relación con Inostroza Pariachi, se tiene también múltiples comunicaciones similares en las que solicitaba favores funcionales, por ejemplo, la intervención en un proceso de violencia familiar seguido contra un allegado suyo, el ex fiscal Walter Delgado. Ni qué decir sobre la vinculación que tendría con la conocida red Los Cuellos Blancos del Puerto, integrada por altos funcionarios del sistema de justicia. En cuanto a los presupuestos, señor, el requerimiento cumple con lo establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, estamos ante delitos que contemplan como pena principal la inhabilitación y subsiste la necesidad de recurrir a la medida para neutralizar el riesgo de reiteración delictiva por parte del denunciado Gálvez Villegas. En tanto, resulta imprescindible considerar el riesgo institucional que se refiere al peligro que representa el retorno del investigado a este cargo público como fiscal supremo titular. No solo en términos de posible reiteración delictiva, sino también en cuanto a la afectación de la integridad, legitimidad y funcionamiento de la institución. Fue precisamente el cargo que ostentaba como fiscal supremo, así como las facultades de atribución inherentes a su alta investidura, los que habrían sido instrumentalizados para facilitar y ejecutar estos actos ilícitos. Es más, tal riesgo, señor juez, se refleja con la información proporcionada a su despacho, extraída de fuente abierta, donde constan declaraciones del investigado Tomás Gálvez Villegas, en las que se refiere en términos que seguramente escucharemos también en esa audiencia. Por ejemplo, refiriéndose a los fiscales supremos, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ábalos Rivera, señala, estos señores ya no deberían estar en el Ministerio Público, ya deberían haber salido. Ellos son los responsables de esta situación caótica y crítica que es el Ministerio Público. Son los responsables ellos, se aferran al cargo porque afuera se mueren de hambre, porque no conocen ni siquiera el derecho, ni pueden trabajar esforzando, sino solo se valen del cargo. Fuera del cargo no son, esos señores no son nada. Pese a que antes, en esa misma entrevista, dijo que debía empaparse de la problemática existente porque sabe cosas, pero no fuera de lo que había propagado por la prensa, y que eso le era insuficiente. Es más, el entrevistador le dice que toma nota que en el curso del mes de mayo piensa asumir sus funciones como fiscal de la Nación y que espera pueda trabajar con los otros fiscales supremos con los que se encontraría con la Junta. A lo que respondió que espera trabajar en armonía, alejándose de prácticas ineficaces, interesadas e ideologizadas que siguen fiscales anteriores. En una segunda entrevista dijo, pudiera trabajar con Delia Espinosa, con el doctor Villena, que han sido capturados por Zoraida y Pablo Sánchez. Asimismo, en otra entrevista refiriéndose al fiscal José Domingo Pérez Gómez, dijo, ese sujeto nunca debió entrar al Ministerio Público, porque yo siempre dije que me parece inimputable, y a un inimputable le han dado la conducción del caso más emblemático que hemos tenido. Y en referencia al fiscal Rafael Vela señaló, son tal para cual, obviamente, pero por lo menos él no es inimputable. Ya en la cuarta entrevista difundida el 14 de mayo pasado, en referencia a este requerimiento y a la persona de la fiscal de la Nación, dijo, es una aberración jurídica, la verdad yo no sé si la señora Delia es tan ignorante, desconoce absolutamente el ordenamiento jurídico y de ser así, obviamente no merece estar en la Fiscalía de la Nación. Delia Espinosa es de ese grupo, en referencia a lo que denomina Gorriti, Vizcarra y compañía. Es prácticamente asalariada de Gorriti y compañía. Y continúa diciendo lo siguiente. Yo creo que en este momento es urgente una reforma del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación. No podemos tener este tipo de funcionarios. Luego, en referencia a la Junta de Fiscales Supremos, dijo que esos señores son prácticamente una mafia, lo cual reitera en las entrevistas siguientes, donde incluso dice, en referencia a la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, tenía esperanza porque yo le he conocido, una fiscal, digamos, de carrera, trabajadora, tenía esperanza.
Entonces ahora justamente ya se sacó la careta, ya se mostró tal cual es. Entonces en este momento ya tengo un imperativo moral de reincorporarme al Ministerio Público y luchar por restaurar la legitimidad de la institución, que sé que es posible, como siempre lo he hecho. Y lo voy a hacer, pase lo que pase y pese a quien le pese. Y en referencia a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, integrados por Sánchez, Ábalos, Villena y Espinosa, dice que 4 integrantes a una mafia son uno solo, y yo soy uno solo. Por último, Gálvez Villegas, al ser preguntado si Lilia Espinosa es hija de Gorriti, que surge de una respuesta anterior, dijo que definitivamente, pues después de haber extinguido el CNM y nombrado a los integrantes de la Junta, tenían que poner personas afines a ellos, personas que obedezcan a ellos, y seguramente que los tienen presionados, grabados, dándoles la consigna de tal forma que tienen que actuar y trabajar conforme a los designios de sus mentores que los nombraron y que ciertamente ahora los tienen del cuello. Además, en referencia nuevamente, la señora fiscal de la Nación dijo, en referencia al presente requerimiento con el cual dice que lo que se presente, señor juez, es sorprenderlo, que por ese solo hecho, esta señora ya no puede permanecer en el Ministerio Público porque está actuando como si fuera delincuente. Estas reiteradas manifestaciones públicas, previas a su incorporación efectiva, no hacen sino confirmar que pretende instrumentalizar el puesto público al que será repuesto para, desde su posición, influir, intimidar o neutralizar a otros miembros del Ministerio Público que no le den la razón o no piensen como él, o supone, o simplemente ironizar con la actuación de fiscales tildándolos de inimputables, en una total falta de respeto, no solo para el fiscal a quien se refiere, sino a la propia institución, y por qué no al cargo que representa, afectando así la independencia y autonomía de la entidad. Asimismo, es necesario observar que lejos de comportarse alturadamente y denunciar los hechos que dice conocer por los conductos regulares, hacen lo que según él ningún fiscal debería hacer, o mejor, lo que todos los fiscales hacen ahora según su propio discurso en Exitosas Noticias, que es salir en televisión porque quieren ser estrellas de televisión. Mal ejemplo que parece dar y seguramente escucharán que lo hace porque no está en funciones. No obstante, está siendo repuesto al mismo cargo. Conducta que no es reprobada, que es reprobada no solo en los códigos de ética o convenios internacionales, sino también por el propio investigado en aquella entrevista como en su propio texto referido a medidas de coerción. Capítulo 4, cuando dice, si los funcionarios continuasen ejerciendo facultades y prerrogativas del cargo, esto es, si permanecen manejando los bienes y elementos de los cuales se valieren para cometer sus delitos, obviamente se encuentran en posición inmejorable para reincidir u ocultar los hechos a fin de lograr impunidad. Pues seguirán manejando el acervo documentario de la institución o sobre su funcionamiento, entre otros, lo cual les brindará el escenario propicio para continuar en su actividad delictiva. Es lo que dice Tomás Aladino Gálvez en su obra. No solo quiere ser fiscal de la nación, como lo vaticinaba ya Cabaza Roncaya, sino, en sus términos, reformar y retirar a quienes no merecen, desde su sano juicio, estar en la institución. Y seguramente, como también lo dice en sentido contrario, para que la Fiscalía de la Nación se instrumentalice para perseguir a personas que no son o no seríamos afines a aquellos jefes. Ahora bien, señor juez, conforme al artículo 298, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, la medida solicitada es la suspensión temporal en el ejercicio de un cargo de fiscal supremo titular del investigado Gálvez Villegas, en atención a que concurren los presupuestos exigidos para tal medida. En primer lugar, les decía los delitos están conminados con pena de inhabilitación. En segundo término, se configura la necesidad de neutralizar el riesgo de reiterancia delictiva, además de evidenciarse el peligro concreto, dadas las específicas modalidades y circunstancias del hecho que es atribuido. Asimismo, los elementos de convicción acopiados hasta la fecha vinculan sólidamente al investigado con una presunta organización criminal, lo que permite presumir fundadamente que, de retornar a las funciones, podría obstaculizar la averiguación de la verdad, comprometiendo la eficacia de una investigación penal y afectando la institucionalidad del Ministerio Público. En cuanto a la finalidad, en el caso concreto, la finalidad de la medida de suspensión preventiva peticionada contra el investigado reviste una trascendental relevancia institucional, en tanto no solo busca garantizar el normal y eficiente desarrollo de la investigación, sino también prevenir la reiteración delictiva y proteger la integridad del sistema de administración de justicia. En cuanto a la oportunidad procesal,
que es lo que también se ha cuestionado públicamente, se debe apreciar que el pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional tiene que ver con un procedimiento instaurado ante la Junta Nacional de Justicia, propias de una medida disciplinaria impuesta en un procedimiento administrativo sancionador, con lo cual, en efecto, Tomás Saladino Gálvez Villegas quedó impedido durante casi 4 años de ejercer las atribuciones propias del cargo público. Sin embargo, en el presente caso, nos encontramos ante una materia y hechos absolutamente diferentes, que en modo alguno hacen desaparecer el interés para obrar de la persecución penal y, por ende, de la medida limitativa de derechos. Pues deberá considerar, señor juez, que el procedimiento administrativo sancionador y el proceso penal tienen objeto y finalidad distinta. Solo como ejemplo, el primero tiene como objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una inconducta funcional, mientras que el segundo conlleva una sanción punitiva que puede incluso derivar en una privación de libertad, siempre que determine la responsabilidad penal. Por tanto, el que en este momento se cuente con un mandato que deja sin efecto una medida administrativa y que el sujeto, por cuestiones administrativas burocráticas propias de la administración pública, no haya reasumido el puesto público que venía ejerciendo al momento de los hechos, no impide la imposición de una medida coercitiva de suspensión temporal en el ejercicio del cargo en el proceso penal. Tanto es así que incluso, tanto en entrevista pública como en sentencia judicial, prevé que el afectado pueda reclamar remuneraciones y beneficios de los cuales fue privado. No está en duda, señor, que existe un mandato y que en el caso concreto se está solicitando la medida limitativa de suspensión contra Gálvez Villegas, quien actualmente tiene una orden del Tribunal Constitucional para ser repuesto en el cargo. Señor juez, en cuanto a las condiciones personales del investigado, Tomás Saladino Gálvez Villegas tiene un estatus especial en el ente criminal, lo cual le permitirá precisamente encaminar los fines delictivos posteriores que se puedan desarrollar. Me voy a remitir, señor, por cuestiones de tiempo, a los temas de proporcionalidad que están precisados ya en el requerimiento que hemos presentado. Con ello concluyo por ahora, señor juez, y solicito que la medida se declare fundado el pedido que ha requerido el Ministerio Público. ¿Cuál es el plazo que están pidiendo? 36 meses, señor. Gracias. Tiene uso de la palabra del señor Gálvez, por el mismo tiempo de la Fiscalía. Muchas gracias, señor. Son 33 minutos que ha hecho uso el señor fiscal. Y desde ya, señor, quizás algunas palabras que pueda utilizar en el contexto de la defensa, que pueden discrepar de una manera frontal con el señor fiscal, que no se tome como una falta de respeto, sino como una firmeza en la defensa. En este caso, señor juez, esta es la tercera vez que la Fiscalía de la Nación, por diversos fiscales en ese momento, el señor Pablo Sánchez y la señora Zoraida y ahora la señora Delia, me inventan imputaciones y solicitan medidas en mi contra. Es la tercera vez. La primera vez justamente fue esta vinculación que me hicieron a los cuellos blancos, inventándome cosas. Así, igual, con un colaborador eficaz, indicaron que yo me había encontrado en un parque con ese colaborador y que tenía en mi poder las resoluciones del Poder Judicial y todas las interceptaciones telefónicas que hacían a los cuellos blancos. Cuando yo demostré con documentos públicos y sobre todo con filmaciones que de mi casa llegué a la fiscalía y no salí a ningún lugar, tuvieron que desistirse de esa imputación y ya no inventaron, sino interpretaron y manipularon los hechos, por ejemplo, como acaba de decir el señor fiscal, de que solicité o intercedí a favor del fiscal Walter Delgado en ese momento ante el señor Inostroza. Lo que el señor fiscal obviamente no dice o no sabe es que el señor Walter Delgado no tenía ningún caso en el Poder Judicial. Peor aún, decían que el caso está pendiente de casación en la Corte Suprema y que lo iba a ver Inostroza. Ese es el primer caso.
quedó totalmente desvirtuado. Después la vinculación a los cuellos blancos, ciertamente que ante la exposición de la exactitud y la verdad de los hechos, se archivó. Y obviamente la presente causa. En la presente causa, señor juez, hay que tener en cuenta que las ideas vertidas por el señor fiscal son absolutamente falsas. Me refiero a las cuestiones teóricas en primer lugar. En realidad, en este caso, la Fiscalía no tiene competencia para solicitar la medida, porque no tiene en su poder ninguna investigación en mi contra. Y que sepamos, no existen medidas de suspensión de derechos fuera del proceso o fuera de la investigación. No existen. La Fiscalía no tiene ninguna investigación en su poder. Es cierto que existe un proceso constitucional de antejuicio en mi contra, pero este se encuentra bajo la competencia de la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. El antejuicio obviamente corresponde a todo alto funcionario con prerrogativa de antejuicio por delito cometido en el ejercicio de la función. Y no es como lo dice el señor fiscal, que la Fiscalía se reserva la competencia y todo ello, porque el proceso constitucional, en este caso de acusación constitucional, se puede iniciar por denuncia de un congresista, por denuncia del agraviado y por denuncia de la Fiscalía de la Nación, ciertamente. Y hay que recordar que el proceso constitucional siempre fue absoluta competencia del Congreso, no de la Fiscalía. Recién a partir del año 2000 o 2001, para buscar la eficacia de ese proceso, se concedió competencia a la Fiscalía de la Nación para realizar diligencias preliminares, nada más. Y obviamente, una vez que acumula las diligencias preliminares, saca una conclusión, interpone la denuncia y ahí termina, porque empieza el proceso constitucional de competencia exclusiva de la Comisión Permanente, de la Subcomisión y del Pleno del Congreso. Y esto no es que lo diga yo, porque el señor fiscal cree que su dicho reemplaza a las normas, a la Constitución, a las leyes y a los hechos. Su imaginación cree que produce consecuencias reales. Esto lo dice el artículo 99 de la Constitución, que con toda claridad dice: corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso del Pleno al presidente de la República, demás funcionarios y a los fiscales supremos por infracción de la Constitución o por delito que cometan el ejercicio de sus funciones, hasta 5 años después en que hayan cesado. Ese es el proceso constitucional. Corresponde a la Comisión Permanente, al Congreso y a la Subcomisión, no a la Fiscalía. Y reitera el artículo 100 de la Constitución. Corresponde al Pleno, al Congreso, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Acá se refiere al juicio político del Congreso, pero a renglón seguido se refiere al antejuicio político por la comisión de delito en ejercicio de la función. Y dice: en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. Este es el antejuicio por comisión de delitos. Y este proceso constitucional es desarrollado precisamente por el reglamento del Congreso. No se aplica en este caso, por lo menos directamente, el Código Procesal Penal,
sino el reglamento del Congreso. ¿Y qué cosa dice su artículo 89? Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios que estén comprendidos en el artículo 99 por delito que cometan en el ejercicio de la función. Y obviamente dentro del procedimiento constitucional, a través del informe final de la subcomisión, recién pasa a la comisión permanente. Pero este informe puede ser solicitando el archivo o acusando. Si solicita el archivo, ahí quedó todo. Ya no hay investigación preparatoria, ya no hay proceso, ya no hay nada. Como en efecto, así sucedió con las imputaciones que me hicieron en los cuellos blancos. Ante la claridad de los argumentos de defensa, se archivó definitivamente y ahí quedó todo el procedimiento, toda la voluntad incriminatoria y manipulativa que realizó la Fiscalía de la Nación para sacarme del poder de la Junta de Fiscales Supremos, precisamente a raíz de que denuncié a los fiscales que estaban encubriendo y que aún siguen encubriendo a esta empresa corrupta de Odebrecht. Ante eso empezó la persecución en mi contra. Entonces, la subcomisión puede decir que se archive y pasa a la comisión permanente, se vota y si ese archivo se ratifica, ahí queda todo el proceso. Entonces, ¿qué investigación tiene la Fiscalía en sus manos como para que ejercite una medida cautelar, una medida restrictiva como esta? Definitivamente es una actuación que interfiere en la función del Congreso. Es más, ya en el proceso penal, una vez que se dicte la resolución de contenido penal y autorice el procedimiento a través del fiscal, el artículo 450 dice del Código Procesal Penal, la incoación de un proceso penal, en los casos del artículo 99, requiere la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso. Repito esto, señor juez. La incoación, o sea, el inicio del proceso, es decir, la investigación preparatoria, porque las diligencias preliminares se autorizó a hacerlo a la Fiscalía de la Nación y ya lo hizo. Pero una vez que formuló la denuncia constitucional, como podía hacerlo el agraviado, como podía hacerlo cualquier congresista, ahí termina su función hasta que se obtenga la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso. Si no, no se puede incoar un proceso, una investigación preparatoria. Y por tanto, en este momento, la señora fiscal de la Nación no tiene ninguna investigación, ningún proceso bajo su competencia. Y continúa el artículo 450 en su numeral 2. Dice, con la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, la Fiscalía de la Nación emite disposición de formalización de la investigación preparatoria. Formaliza la investigación. Luego de recibir la resolución de contenido acusatorio del Congreso, porque si no recibió eso, no hay nada. Como que en efecto, en mi caso no existe nada en el caso de los cuellos blancos. Luego que se emite la disposición de formalización, el vocal supremo, con los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, aprueba la disposición de formalización de la investigación. Se aprueba. Y notifica al fiscal supremo que asumirá la dirección de la investigación. Notifica. La aprobación de la formalización de la investigación preparatoria iniciada con la resolución de contenido acusatorio del Congreso, se notifica al fiscal supremo, quien asume la dirección de la investigación. Recién en este momento se dispondrán las diligencias necesarias en la investigación preparatoria. Recién en este momento se podrán solicitar las medidas de coerción por el vocal supremo. Claro que también pudo solicitar
alguna medida coercitiva la Fiscalía de la Nación cuando estaba realizando las diligencias preliminares y tenía el caso bajo su competencia. Ahí sí pudo hacerlo. Y es más, ahí yo estaba en el cargo. Ahí pudo solicitar, obviamente, la suspensión de derechos, el impedimento de salida del país, etcétera. Pero como no había ningún elemento de juicio, no lo solicitaron. Si en ese momento no existía, ¿por qué ahora sí? Ahora que el señor fiscal se sustenta en que he declarado a la prensa. Sí, pues he declarado a la prensa porque en realidad la Fiscalía de la Nación se está instrumentalizando para intereses subalternos y se está actuando indebidamente y requiere una reforma, claro que sí. Ese es el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión. Si ese es el fundamento para que se me imponga la medida, que sea franco y que diga, ciertamente no queremos que hable este señor, por eso la Fiscalía de la Nación solicita que se le imponga la medida. Y sería sincero y frontal, pero acá está hablando de otra cosa. Entonces, recién cuando asume competencia el fiscal supremo, se puede solicitar la medida. Pero no, como lo ha hecho la señora fiscal de la Nación, que en realidad está interfiriendo en un proceso constitucional. Y por eso, señor juez, y creo que esto se tiene que tener en cuenta y eventualmente informar a las entidades correspondientes, no solo por la Fiscalía de la Nación, sino por el señor fiscal que también está sosteniendo estas irregularidades, porque acá se está cometiendo en primer lugar una infracción constitucional. Al infringirse y violarse los artículos 99 y 100 de la Constitución, a todas luces. Se está interfiriendo en un proceso constitucional y se está buscando condicionar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que acuse, para que como ahorita el Congreso está tan asustadizo, tan venido a menos, si hay una medida pues en contra de mi parte, ya ellos se van a asustar y tal vez acusen. Eso es lo que buscan. Se está instrumentalizando a la función fiscal y eso es grave. Hay infracción constitucional, artículos 99 y 100 de la Constitución. Y también hay un delito de prevaricato porque se ha violado flagrantemente el artículo 450 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 418 del Código Penal, como lo he redactado, como lo he expresado, quiero decir, porque se ha violado a todas luces el artículo 450 en todos los numerales del Código Procesal Penal. Y no solo eso, sino que también se está cometiendo infracciones administrativas muy graves, faltas muy graves, como la prevista en el artículo 447, numeral 1, referido a presentar requerimientos sin motivación. Y eso lo prohíbe exactamente el artículo 122, numeral 5 del Código Procesal Penal, además de que está prevista como falta muy grave en la ley de la carrera fiscal. Otra falta muy grave es la prevista en el artículo 47.5 de la ley de la carrera fiscal, que es actuar en un proceso o procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo. Acá no tiene competencia la Fiscalía de la Nación. Está impedida de intervenir o de interferir en un proceso constitucional, de acusación constitucional. Y el señor fiscal acá presente también está cometiendo las mismas irregularidades. Y también se está cometiendo la falta grave prevista en el artículo 47, numeral 6 de la ley de la carrera fiscal, que justamente se refiere a interferir en el ejercicio de las funciones de otros órganos. En este caso, el Congreso de la República, Comisión Permanente y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Todas estas medidas, señor, sancionadas con destitución. Con destitución. Eso es lo grave. En realidad lo que se quiere, señor juez, lamentablemente, en este caso, es sorprender a su judicatura y pretender hacerlo incurrir en error. ¿Por qué? Porque se busca que usted imponga la medida de tal forma que condicione a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, señor juez, como queda demostrado,
este requerimiento es absolutamente improcedente y además de contenido delictivo, inconstitucional, y afecta y viola la ley de la carrera fiscal. Eso en primer lugar. Pero asumiendo que tuviera algún sentido el pedido de la Fiscalía, encontramos que tampoco reúne los requisitos necesarios para que se imponga la medida. Porque expresamente el artículo 297, numeral 2, referido a la naturaleza de esta medida de suspensión temporal en el cargo, se refiere a que esta medida se puede imponer a un funcionario público que está en el cargo, precisamente para alejarlo, para quitarle las facultades, la prerrogativa, las potestades que le otorga el cargo y que pueden facultarlo para incurrir en algún delito o en el entorpecimiento de la investigación. Pero acá la investigación ya se terminó, ya realizó toda la investigación la Fiscalía de la Nación. Y como digo, tal vez nunca exista investigación preparatoria como el caso de los cuellos blancos, en que también me inventaron cargos. Entonces, con la medida se busca evitar que el funcionario abuse de sus facultades. Pero acá, señor juez, yo no estoy en el cargo. Estoy fuera del cargo desde el 23 de abril del 2021, en que arbitrariamente se me destituye. Entonces, la medida en sí misma es una contradicción. No es realizable, además de que es ilegal e inconstitucional, como lo estoy demostrando. Asimismo, señor juez, el artículo 297, numeral 2, literal A, establece que para imponer la medida se requiere de suficientes elementos probatorios de la comisión del delito y de su vinculación del imputado a dicho delito. Suficientes elementos. No que después he declarado a la prensa que he dicho que la Fiscalía está actuando como una mafia, cosa que lamentablemente hay indicios al respecto. No eso, sino a la comisión del delito que se me imputa, que es organización criminal y tráfico de influencias. Y señor juez, ¿qué elemento probatorio ha presentado la Fiscalía más allá de las simples invenciones que está realizando? ¿Qué elemento de prueba? Sobre todo, ¿cómo ha demostrado que soy funcionario público como para que se me pueda imponer la medida? Si repito, estoy destituido desde el 2021. Ahora, que hay una posibilidad que me reincorpore al cargo, es una posibilidad. O sea que ante las posibilidades ya hay que impedirle sus derechos, hay que restringirle sus derechos. Es una posibilidad que me incorpore. Tal vez no me incorpore porque quizás usted dé fundada la medida, siguiendo la cuestión del Ministerio Público, cosa que no creo. Entonces tal vez no me incorpore y sin embargo ya tengo el impedimento para ejercer el cargo. Entonces, señor juez, más allá de eso, de que no soy funcionario público, tampoco se ha presentado un solo elemento de prueba. ¿Con qué elemento de prueba está sustentando el pedido? Solo con su discurso, manipulado y falso. Solo con eso. Con su propia imaginación. Ahora que dice que hay peligro procesal, peligro concreto. El artículo 297, numeral 3b, establece que para la imposición de esta medida se requiere un peligro concreto de que el imputado, en atención a sus a las específicas modalidades del hecho y a las condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá un nuevo delito. Señor juez,
4 años ha investigado este delito la Fiscalía de la Nación en diligencias preliminares. Si existía este riesgo, ¿por qué no solicitó ahí? Cuando podía hacerlo, porque tenía en su poder la investigación. Y ahora que no lo tiene, ante la posibilidad de que me incorpore, desesperados vienen a pedir esta medida totalmente ilegal. Señor juez, se tendría que determinar que soy una persona proclive a cometer delitos, que soy una persona reincidente, habitual, reiterativa. ¿Con qué demuestran eso? Entonces, como ve, señor juez, tampoco existen los presupuestos para poder imponer la medida. Y eso es categórico. No soy funcionario y no ha presentado una sola prueba. Solo nos ha presentado un discurso, pura imaginación, pura manipulación y puras falacias, con un razonamiento que lo voy a demostrar luego, es totalmente pobre e irracional. Se lo presenta bonito, articulado, el razonamiento parece lógico, pero el contenido de las premisas son falsas. Y en muchos casos, la propia conclusión es falsa. Brevemente lo voy a hacer luego si me alcanza el tiempo y por favor le voy a pedir, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto? Le faltan 10 minutos que queda, voy a demostrarlo, señor juez. minutos. 15, 9 y 6. Le faltan 6 minutos. Señor juez, no sé si me podría dar 10 minutos, por favor. Tiene 10 minutos. Ya, muchas gracias. Desde este momento, 10 minutos. Entonces, como decía, señor juez, del hecho que me imputan ha pasado 8 años. 7 años de investigación. 5 años que he estado todavía yo en el cargo. ¿Por qué no solicitaron ahí si yo soy una persona proclive al delito, que voy a reiterar, que voy a obstruir? ¿Por qué no dijeron ahí que obstruyo la investigación? Cuando se estaba investigando, no ahora que ya se terminaron las diligencias, que ya se terminó la investigación. Peor aún, señor, y con esto brevemente voy a desvirtuar los hechos establecidos por el señor fiscal, porque el señor fiscal lamentablemente, y esto es lamentable, por eso es que he pedido prácticamente una reorganización del Ministerio Público, porque en realidad hay una manipulación de los hechos, señor juez, y lo voy a demostrar en este caso. Por ejemplo, ¿qué cosa se dice como hecho fundamental? Que me incorporé a la organización criminal de Luna Gálvez para tomar la OMPE e inscribir su partido y después ya controlar el país. Que me incorporé a esa organización. ¿Y cuál fue mi participación? Convencer al ex consejero Eber Marcelo de que designe a Carlomagno Castillo, como jefe de la OMPE para que se apoderen de la OMPE. ¿Y a cambio de qué hice eso? A que le den un trabajo a mi esposa. Señor juez, mi esposa es gerente público. Siempre he estado en diversas gerencias sin ningún problema. Pero sobre todo, mi esposa estaba trabajando en la OMPE, en la alta dirección, en la gestión del señor Cucho. Y es mi esposa quien recibe al señor Carlomagno Castillo. Y ella le instruye qué es lo que tiene que hacer, porque el señor no sabía nada de nada. Le instruye y lo primero que tenía que hacer era la transferencia del cargo. Y le encarga la transferencia del cargo a mi esposa con un equipo de gente, de abogados que estaban ahí. Y por eso que una vez que no pudo venir mi esposa a la OMPE, porque mi suegra estaba hospitalizada, estaba muy mal de salud, el señor Castillo va a visitar a mi domicilio a mi esposa y se encuentra conmigo, que ya lo conocía porque efectivamente el 9 de febrero me había presentado el señor Cabaza en un momento que nos encontramos por Lóvalo Gutiérrez. Eso es cierto, ya nos conocíamos. Inclusive me comentaron que estaba postulando a la OMPE y yo le deseé suerte, obviamente. Pero mi esposa estaba trabajando ahí. Ella se encargó de la transferencia. Ella fue la funcionaria principal en esa gestión. Pero después, lamentablemente,
no sé, fuerzas externas vinculadas a los ex consejeros que ha hecho referencia el señor fiscal, tomaron la OMPE y desplazaron al señor Castillo. Prácticamente era un jefe de adorno, porque el real jefe era el señor Obregón, que lo habían puesto ahí. Y mi esposa justamente se enfrenta al señor Obregón. Y a la primera oportunidad, señor juez, esto que quede claro, a la primera oportunidad que intentan inscribir el partido Podemos por el Perú y había la sospecha de firmas falsas, mi esposa lo denunció ante la fiscalía, ante el Congreso, ante la Defensoría del Pueblo, ante Contraloría. Lo denunció mi esposa, esas irregularidades. Si yo formaba parte de la organización para inscribir ese partido y después apoderarme con ronderos, congresistas, etcétera, señor juez, ¿cómo mi esposa va a denunciarlo justamente conversando conmigo? Y como no pasó nada con las denuncias, porque había un poder lamentable y ciertamente el Ministerio Público no cumplía sus funciones ya desde allí, yo y mi esposa denunciamos ante la prensa estas irregularidades de la OMPE, estas irregularidades en la inscripción del partido Podemos por el Perú. Y yo he denunciado al señor Luna, a los consejeros y a todas las personas que ha dicho el señor fiscal, como testigo protegido ante las fiscales del Callao, que en ese momento veían el caso Cuellos Blancos. Yo los he denunciado, señor juez. Entonces, ¿cómo es que me incorporé a la organización? ¿Cómo es que participé del plan criminal de la organización criminal del señor Luna? Si yo los denuncié. Pero eso, como ve, señor juez, manipulando los hechos, no lo dice el señor fiscal. Eso sería suficiente para descartar una imputación que yo formaba parte de esta organización criminal. Pero no. ¿Qué cosa dice? Que yo me reuní en mi casa con el señor Castillo el 23 de febrero del 21. Totalmente falso. Tendría que existir y que me reuní con el señor Eber Marcelo, con Cabaza y con Castillo. Señor juez, si 4 personas se reúnen en un lugar, tiene que haber alguna coordinación previa, especialmente llamadas telefónicas. Porque si no, ¿cómo coinciden en el mismo lugar a la misma hora 4 personas en Lima, tan grande? Tiene que haber una coordinación, tiene que haber algún llamado telefónico, etcétera. No existe ninguno. ¿Y qué cosa nos viene a decir el señor fiscal? Que eso se acredita porque Cabaza se comunicó con Castillo telefónicamente y Obregón se comunicó con Castillo telefónicamente y que esas llamadas de Castillo y Obregón salían de una casa de Almería que está a 100 metros de mi casa. Muy bien. Que ahí estaban Obregón y Castillo el 23 de febrero a las 7 de la noche. Y que eso demuestra que yo estaba con Castillo y con Eber Marcelo en mi casa. Señor, si están diciendo que las llamadas de Castillo, de Cabaza y Obregón salieron de un lugar determinado, Almería, 227, creo que es 223. Si salieron de ahí, entonces también sabían de dónde contestaba Castillo. ¿Y por qué no dicen de dónde contestaba Castillo? Porque claro, no estaba en mi casa como ellos lo sostienen. Entonces, mire, esa prueba que lo da como dato objetivo, adecuado, perfecto, de que con esas llamadas se acredita la reunión de mi persona con Eber Marcelo y Castillo en mi domicilio, eso más bien desvirtúa esa reunión. Porque si Castillo hubiese estado en mi casa, hubiese salido de donde recibe la llamada. Así como salió de donde llamaban, de Almería 293, de donde llamaba Obregón y Cabaza.
Tenía que salir ¿de dónde? Contestó, de mi casa, calle Gerona 669. Pero como no estaba, como no sale eso en el registro de llamadas, entonces ya no lo pone y lo obvian. Entonces, mire, esa prueba determina categóricamente que Castillo no estuvo en mi casa. Y peor aún, con esos, porque Cavazza llamó a Castillo, porque Obregón llamó a Castillo. Entonces, por eso, Eber Marcelo estaba en mi casa. ¿Se da cuenta la lógica? Es una lógica, además de, digamos, contradictoria, falaz, además es perversa. Y así está trabajando el Ministerio Público. Por eso que declaro de que tiene que ser reorganizado. La función fiscal tiene que dignificarse porque se ha degenerado. Entonces, señor juez, también, ¿qué más dice? Tráfico de influencia porque yo le ofrecí, me presenté a Castillo y le dije que yo lo podía ayudar con Eber Marcelo. Primero, fíjese usted, señor juez, por favor. Mire, el plan que dicen que tenía la organización criminal era sacar a Mariano Cucho de la OMPE y poner a su alfil, Carlomagno Castillo. Ese era el plan de la organización criminal. Pero ellos ya lo sacaron a Cucho por unanimidad. El Consejo Nacional de la Magistratura, con los 7 votos por unanimidad, sacó a Cucho. Mi esposa trabajaba con Cucho. Mi esposa era de la confianza de Cucho. Lo sacaron a Cucho, a pesar de que creo que hasta este momento ha sido la mejor gestión de la OMPE. Pero lo sacaron. Entonces ellos tenían los votos para sacar o no sacar. Y para nombrar, obviamente, después de sacar a Cucho arbitrariamente, después de sacar a Cucho, para nombrar al nuevo jefe, tenían los votos, pues obvio, que me necesitaban con Eber Marcelo. Eber Marcelo solamente lo conozco porque era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Nos hemos encontrado en algunos eventos académicos o muy esporádicamente y nos hemos saludado cortésmente, protocolarmente. Nunca me he comunicado con él. Nunca he tenido su teléfono. ¿Y cómo puede decir que me reuní en mi casa con él? Señor juez, lamentablemente asistimos, como repito, y con todo respeto lo digo, a la degeneración de la función fiscal, a la instrumentalización de la función fiscal para intereses subalternos, mezquinos. Esta es una persecución constante que me han hecho, señor. Fíjese, todos los hechos que me imputan en Cuellos Blancos son hechos totalmente lícitos, que ellos le dan forma de ilicitud. Por ejemplo, que llamé a Inostroza para decirle que apoye a Walter Delgado, fiscal anticorrupción, en un proceso. Señor, no tenía ningún proceso, pero así lo presentaron. ¿Se da cuenta? Entonces, señor juez, lamentablemente, esta es una solicitud prevaricadora, anticonstitucional e ilegal, que pretenden sorprenderle. Y más bien yo les solicito que usted ponga en conocimiento de las autoridades competentes, porque acá hay delitos flagrantes del señor fiscal acá presente y de la señora fiscal de la Nación. Por todo ello, señor magistrado, por el momento, yo concluyo solicitando de que se rechace categóricamente esta medida que, como repito, es para funcionarios en actividad, no para los que están fuera. Y si dice que me estoy portando mal declarando, pues que diga que no tengo derecho a informar, que no tengo derecho a la libre expresión, y punto. Y que lo fundamente por qué. Y además que hubiese presentado alguna prueba, pues doctor, solamente nos ha traído su palabra. Muchas gracias por el momento, señor. Gracias. Doctor Mendoza tiene 10 minutos para su réplica y concluir. Gracias, señor. Voy a referirme en primer lugar a los elementos de convicción. Gálvez Villegas niega haberse reunido con Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, con motivo de su participación como postulante del concurso para el nombramiento de jefe de la oficina de la ONU. Sin embargo, señor juez,
según versión del aspirante a colaborador 2301, ¿quién es Miguel Ángel Torres Reina? Su declaración es del 26 de noviembre del 2021. No solo era amigo personal de Gálvez Villegas, sino que al momento en que se llevaba a cabo el proceso de selección, era el asesor del consejero Herbert Marcelo Cubas. No era pues cualquier persona. Un dato más. Miguel Ángel Torres Reina, asesor del entonces consejero Marcelo Cubas, ha declarado que en la casa de Gálvez Villegas, en una de las tantas veces que acudió, le presentó a su también amigo Cabaza Roncaya, con quien conversó sobre el tema de las elecciones del jefe de la OMPE, hecho ocurrido antes del nombramiento de Castillo Mesa. Miguel Ángel Torres Reina señaló en su declaración del 26 de noviembre del 21 que el recurso de consideración presentado por el entonces postulante Adolfo Carlomagno Castillo Mesa fue entregado por la Dirección de Selección y Nombramiento al consejero Herbert Marcelo Cubas, quien a su vez le entregó para su elaboración, de manera que en dicha circunstancia recibió pues la visita de José Luis Cabaza Roncaya, a quien antes, ¿quién se lo había presentado? Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien le pidió que evalúe el pedido de reconsideración y se le conceda. Asimismo, precisó que después que me presenta el doctor Gálvez Villegas, José Cabaza, vuelvo a conversar con él, me dice el señor Cabaza que evalúe el pedido de reconsideración y si estuviera dentro de las posibilidades legales, obviamente se las conceda. En ese sentido, consta también documentado que el colaborador eficaz con clave 2301 señaló que José Luis Cabaza Roncaya solicitó a Miguel Ángel Torres Reina, asesor de Marcelo Cubas, a quien dice no conocer, que elabore un informe favorable sobre ese pedido de reconsideración. Asimismo, una vez elaborado el proyecto, Cabaza Roncaya le manifestó a Torres Reina que los consejeros Águila Grado, Noguera Ramos y Gutiérrez Peve apoyarían la bonificación del puntaje curricular. Sobre las reuniones con Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, el investigado ha referido en su declaración y ahora también que no le une ninguna relación a dicha persona, pero que lo conoció probablemente en el 2017 que le fue presentado por quien entonces era su amigo José Luis Cabaza Roncaya, el mismo que le comentó que aquel encabezaba la lista de postulantes para la jefatura de la OMPE. Dice que ese fue su primer contacto con esa persona. Sobre lo que conversaron, de las razones por las cuales Cabaza Roncaya le presentó, no da detalles. Quien sí brinda los detalles es pues Castillo Mesa en las declaraciones a las que antes me he referido. Pero eso no es todo. Recuerde también que Cabaza Roncaya le dice a Castillo Mesa que debe estar atento y que él coordinaría con Tomás Gálvez para el encuentro con esa persona que iba a ayudar en el proceso de nombramiento. Pero como han escuchado, dice que ahí hay algo que no encaja. Tomás Gálvez ha dicho que conocer a Herbert Marcelo como miembro del Consejo Nacional y por haber compartido algunas reuniones sociales, nada más. Pero recuerde, era amigo de Miguel Ángel Torres Reina. Eso en esa parte, señor juez, que pido tome en consideración. Por otro lado, se ha referido a que no está en ejercicio del cargo. Y es algo a lo que nos hemos manifestado, pero quiero agregar algo adicional. La Convención Interamericana contra la Corrupción, esta norma convencional, no exige que el funcionario desempeñe efectivamente el cargo. En igual sentido, señor juez, la jurisprudencia nacional ha sido coherente con esta regla. Por ejemplo, el caso Curibo Machar, ¿no? A quien se le consideró funcionario antes de la proclamación y del ejercicio efectivo del cargo del congresista. Entonces, si para efectos penales no existe controversia en considerar a alguien como funcionario público desde que cuenta con el título habilitante, en este caso una sentencia del Tribunal Constitucional, y tiene la posibilidad efectiva de ejercer el cargo, como así también lo ha puesto de manifiesto el investigado, entonces tenemos a una persona en pleno que está en evidente condición de poder ejercer el puesto público. Sobre el tema de la competencia que no tendría el Ministerio Público de la que se ha referido el investigado, debemos de manifestar, señor juez, que esa competencia la hemos desarrollado al inicio de nuestra elocución. Pero vamos más allá. El investigado dice que el Ministerio Público está asumiendo competencia indebida de este caso. Entonces, sobre las cuestiones que se plantean en otros, como en este caso, ¿quién las resuelve si no es a través del Ministerio Público y a través de su participación, señor juez, en tantas tutelas de derechos que hemos tenido respecto de la competencia
que ha asumido el Ministerio Público y que la ha reconocido también el órgano jurisdiccional en algunos pronunciamientos a los cuales también he hecho referencia. Señor juez, el Ministerio Público reitera pues su pedido de que se declare fundado el requerimiento que se ha planteado. Es todo, señor juez. Gracias. Señor Gálvez también tiene el tiempo que ha usado la Fiscalía, que ha usado 6 minutos. Muchas gracias, señor juez. Ha quedado ratificado que no ha presentado ningún elemento de convicción. ¿Dónde está la declaración del colaborador eficaz? ¿Dónde está la declaración de Castillo? ¿Dónde están los elementos de convicción? Solamente nos está narrando un cuento que es distinto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se refiere al colaborador eficaz Miguel Torres, que dice que yo lo presenté en mi casa. Efectivamente, eso lo he dicho en todo momento. Miguel Torres ha sido un amigo mío, al igual que Cabaza. Ellos me han visitado en mi casa y en la oficina varias veces. Y en una vez coincidieron en mi domicilio y yo le presenté efectivamente. Los he presentado, coincidieron en mi domicilio. Claro. Entonces, a partir de ese momento, Cabaza era amigo de Miguel Torres. Y la declaración que ha hecho, como dice el señor fiscal, que no lo tengo a la mano y por eso no puedo entrar en detalles, se ha declarado así, pues efectivamente habrá conversado con Cabaza, ellos eran amigos. Pero otra cosa que vuelve a ocultar el señor fiscal de mala fe, lamentablemente. ¿Qué cosa dice el colaborador eficaz? Que efectivamente él se había comunicado con Cabaza, que Reina se había comunicado con Cabaza, Miguel Torre Reina se había comunicado con Cabaza y que habían estado ayudando a Castillo. Pero concretamente dice que yo desconocía de eso. Entonces el señor que invente un delito, pues diciendo que delito de presentar a 2 personas. Punto. Ahora, que dice que yo no conocí, que he dicho que no conocía a Eber Marcelo. En ningún momento he dicho eso, sino que el señor siempre falsea. He dicho que lo conozco como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. He dicho que nos hemos encontrado en muchas ocasiones académicas, sobre todo. Presentaciones de libro, especialmente. De las reuniones con Castillo, señor juez, que quede claro. Se habla de 3 reuniones. Una que han inventado del 23 de febrero. En mi casa entre Cabaza, Marcelo, el ex consejero Marcelo, Castillo y yo. Esa es totalmente inventada. No existe ningún elemento de convicción. Absolutamente ninguno. Solo la imaginación del señor fiscal. Ahora, la primera vez, el 9 de febrero, sí, efectivamente me presentó pues Cabaza. Me comentó que estaba postulando, le deseé suerte y bacán. Y la tercera vez, que también lo acabo de decir, el señor Castillo concurrió a mi domicilio a hablar con mi esposa, que estaba encargada de la transferencia de la gestión de la OMPE. Y tenían que hacer coordinaciones. Mi esposa no fue a la OMPE y el señor fue a mi casa. Mi esposa no podía salir, estaba cuidando a mi suegra. Y nos encontramos ahí. Eso es cierto. ¿Conoce mi casa? Claro que conoce. Además, si yo hubiese estado pues en la organización, alguna llamada tendría pues con Castillo, alguna llamada con Eber Marcelo. Señor, yo no he tenido el teléfono de ellos. Nunca me he comunicado. Que soy funcionario, que quede claro eso sí, que no soy funcionario ni al momento que se solicitó esta medida, ni al momento de la audiencia. Más adelante no sabemos. De repente me reincorporan. Y además, de repente queda el caso en el Congreso y el señor fiscal se va a quedar con las ganas de acusarme. Y sobre todo, y esto es fundamental, que no hay ninguna prueba concreta
No se ha acompañado ninguna. ¿Cómo podía defenderme si afecta el derecho de defensa? En cuanto a que la convención, eso que no vaya a sorprender, la convención contra la corrupción establece que para determinar quién es funcionario no se requiere que esté en la función, ¿cierto? Eso lo creo que yo he sido el primero en escribirlo, acá más o menos en el año 2000, en mi libro de enriquecimiento ilícito. Pero eso es para determinar el sujeto activo del delito. Para eso tenemos que ver el funcionario. Acá para la imposición de la medida, tiene que estar en funciones, pues. ¿Por qué? Porque justamente la función le atribuye capacidades, potestades, prerrogativas. Y de eso puede abusar el funcionario. Entonces hay que retirarlo del cargo. Claro que sí. Eso también lo he escrito en mi libro de medidas de coerción penal. Y el señor fiscal felizmente lo ha revisado, pero no lo ha entendido mucho, digamos, también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No se puede utilizar la convención, porque acá tiene que haber un hecho concreto, un peligro procesal. Tiene que haber presupuestos para la medida. Y no existe ninguno. Pero sobre todo, los hechos son falsos, señor juez. Le repito y permítame un par de minutos nomás, señor. Mire, repito que las señoritas fiscales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, tenían la consigna de involucrarme en lo que fuera. Inventaron que me reuní con un colaborador eficaz en un parque de Pueblo Libre. Quedó descartado eso. Me inventaron esto. ¿Y sabe qué? El señor Castillo, Carlomagno Adolfo Castillo, en sus 3 primeras declaraciones alabó el trabajo de mi esposa. Nunca se refirió a mi persona. Recién, cuando lo detienen, lo hacen hablar que ha apoyado para incorporarme en la organización criminal. Para ellos tenía que estar en una organización criminal porque si no, no sabían cómo sacarme del Ministerio Público, porque yo estaba acusando a las empresas corruptas y también al expresidente corrupto Martín Vizcarra, a quienes ellos protegían. Y ese era el gran problema. Tenían que sacarme. Y esos señores, esas fuerzas del mal, todavía tienen influencia en el Ministerio Público. Todavía tiene asalariados, discúlpeme la frase, pero esa es la verdad, en el Ministerio Público. Y por eso es que tiemblan que yo vaya a regresar. Esa es la razón, señor juez. Lamentablemente, y disculpe, señor fiscal, que no es nada personal, pero esto, usted tampoco, usted recién viene y no conoce el caso. Usted no sabe todo lo que han hecho contra mí. ¿Y sabe qué? Ahora soy yo. No crea que el poder es eterno. Tal vez después sea usted. Entonces siempre hay que actuar con moderación, con prudencia, pegado a la justicia, a la Constitución y a la ley, que lamentablemente en este momento los señores fiscales se están alejando. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita se declare fundado el requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo al señor Gálvez Villegas y los argumentos del señor Gálvez Villegas, quien ejerció su autodefensa en este caso, que se declare improcedente, ¿verdad? Improcedente es lo que usted... Improcedente y alternativamente infundada, si fuera el caso, señor. Y alternativamente infundado el requerimiento formulado por la Fiscalía, por los argumentos expuestos el día de hoy en esta audiencia. Dicho ello, se va a expedir la resolución correspondiente y se notificará a las casillas electrónicas. Siendo las 9:37, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor fiscal. Muy buenos días, señor. No es nada personal, doctor.